Un criado preguntó a Su Alteza Hugh si estaba seguro de querer utilizar todos esos fuegos artificiales para celebrar hoy su cumpleaños, porque era 10 veces la cantidad de dinero que le habían dado. Hubert contestó que debía hacer lo que le ordenaran. El sirviente replicó que en ese caso tendrían que movilizar fuerzas adicionales para preparar los fuegos artificiales adecuadamente, e incluso habría que movilizar a los magos que defendían el castillo. Hubert insistió y dijo que les recompensaría generosamente después del banquete. De repente llegó Claudia y Hubert dijo que hoy estaba especialmente guapa. El protagonista le preguntó si realmente le iba a conceder su deseo. Hubert dijo que había preparado un gran final para esta noche, es decir, los fuegos artificiales que Claudia había pedido, y que las flores, los vestidos y las joyas estaban en el salón. Claudia estaba muy emocionada y abrumada por lo que estaba ocurriendo. Hubert le preguntó cómo podía negarse cuando ella le pedía algo, ya que hoy era su 19º cumpleaños como única princesa del imperio y su preciosa hermanita. Era una isla celestial que flotaba sobre 100 reinos terrenales que se llamaba Porto. El 19º cumpleaños de Claudia de Porto se acercaba y todo el reino pasaba en anticipación. El príncipe Hubert de los 100 gobernantes de la nación como rey de los Portu tenía debilidad por su hermana menor y en honor a ella se estaba celebrando una semana de fiesta en el castillo real. Novara admiró el vestido que Claudia había elegido, pues era de color azul cielo y le sentaba bien. Claudia le preguntó de qué estaba hablando, ya que era Novara quien había elegido el vestido. La dama de honor respondió que todo el mundo había elegido el vestido de la princesa y que tenía un gusto maravilloso. Claudia preguntó a la dama de honor si había enviado un mensaje a la dama de la corte, el príncipe Kima. Novara contestó que por supuesto que había enviado una carta, y Claudia también dijo que quería una propuesta de matrimonio junto al lago en su 19º cumpleaños, por lo que ya había avisado a todas las doncellas. Claudia elogió a la Novara y dijo que le gustaba todo del príncipe Kim, pero que estaba un poco sorprendida por su pelo color zanahoria cuando lo vio por primera vez, porque no coincidía con su color de pelo rubio. La dama de honor le contestó que el pelo color zanahoria no era bonito y que él no era el príncipe Hubert, pero que era bastante guapo y alto. Novara también dijo que era difícil para una princesa encontrar un hombre tan alto como ella y que al menos debería ser tan alto como Sir Alfu, el capitán de la caballería. En ese momento entró Damián Alfa y saludó a la princesa. Luego dijo que tenía mucho trabajo que hacer y se marchó. La dama de honor comentó que Sir Alfa sería muy popular si tuviera la piel menos gruesa, y después de todo, ¿cómo no iba a destacar la belleza de Claudia? La princesa respondió que no importaba y que ese era su carácter. Novara dijo que Claudia era demasiado indulgente, incluso si recordaba el comportamiento de Alfa después de su compromiso. En el momento en que la dama de honor quiso recordarle a la princesa lo que estaba pasando en el compromiso, entonces Claudia le ordenó que se callara. Novara se disculpó inmediatamente y se marchó siguiendo las órdenes de la princesa. La protagonista pensó que muy pronto conocería al príncipe Kim y todo iría bien y no tendría por qué preocuparse. Claudia había hecho mucho para este día y por eso estaba segura de que hoy tendría un gran día. Cuando la protagonista fue a conocer a Kim, no podía entender cómo se atrevía a llevar un traje verde porque contradecía completamente su atuendo. Claudia pensó para sí misma que si el príncipe tenía un diseñador, que debería ser despedido inmediatamente. Cuando Kim vio a la princesa, quiso saludarla, pero se detuvo diciendo que cómo se atrevía a abrir la boca antes de presentar sus respetos. El príncipe se disculpó con Claudia por haber sido grosero con la chica más preciada de la isla celestial y pidió permiso para presentar sus respetos a Claudia de Porto. El príncipe dijo que la belleza de la chica era tan deslumbrante que no solo su corazón, sino también sus modales flotaban hacia el cielo. Claudia contestó que le había perdonado y aceptó la propuesta del príncipe de dar un paseo por el jardín.
La protagonista pensó que podría ser una bonita historia de una metedura de pata que contaría después de la boda. De repente, el príncipe se arrodilló delante de la niña y le dijo que necesitaba y que ella tenía algo que decirle. Claudia se emocionó y pensó que quería pedirle matrimonio y dijo que podía hablar libremente y que las formalidades no eran apropiadas aquí. El príncipe Kim empezó a abrir la caja de los anillos y en ese momento Claudia oyó que se lanzaban fuegos artificiales. La protagonista se indignó porque los fuegos artificiales se encendieron demasiado pronto y este era el momento más importante. La princesa se dio cuenta de que el príncipe Kim miraba detrás de ella y decidió darse la vuelta para ver qué miraba. En ese momento, la protagonista vio que el castillo estaba en llamas. Cuando Claudia pensaba que hoy sería un día bonito, no era lo que esperaba, porque la situación que estaba ocurriendo ahora era radicalmente distinta a la que había soñado. Era el 19º cumpleaños más pesadillesco de Claudia. El príncipe huyó con Qian, y el capitán de la Orden de Caballeros le dijo a la chica que se marchara inmediatamente, porque era demasiado peligroso. Claudia empezó a preguntar qué le había pasado al castillo, y en ese momento vio a un señor, de los demonios que atacaron el castillo. Los magos fueron completamente derrotados, y el daño a la isla fue inmenso. La estresada protagonista no entendía de qué hablaban. Le dijeron que la chica estaba bien, pero que si la hubieran herido, las cosas habrían ido mal. La protagonista preguntó de qué estaba hablando porque si alguien hubiera resultado herido. La niña caminó un poco más y vio a su hermano, que estaba congelado en un enorme trozo de hielo. Claudia estaba aterrorizada y corrió hacia su hermano intentando hacer algo. El ministro del Interior dijo que el señor de los demonios le había quitado el corazón, pero que por el gran poder del espíritu de la familia real de Oporto, Su Alteza se escondería en el hielo hasta que su corazón volviera a su lugar y por eso el príncipe seguía vivo. Además, el ministro del Interior añadió que se les había acabado el tiempo y le dijo a la princesa que declarara el estado de emergencia. La mayoría de los magos estaban ocupados preparando los fuegos artificiales y cuando el príncipe fue atacado, no había nadie para defenderse. Así que la mayoría de ellos murieron y el resto tuvo que mantener una barrera protectora alrededor de los supervivientes. La ministra del Interior le preguntó si no debía pensarlo antes, porque todo el imperio estaba enviando una señal de socorro al puerto y debían darse prisa, y la situación era crítica. Claudia miró al ministro con ojos asustados y él se dio cuenta de que ella ni siquiera sabía eso y por eso las cosas estaban muy mal. El ministro del Interior dijo que Su Alteza tendría que comparecer ante el pueblo de la Isla del Cielo una vez que la situación se estabilizara y hubiera que tranquilizar a los ciudadanos y que él se encargaría del resto. Los ministros añadieron que la princesa necesitaba descansar ahora. La protagonista se dio cuenta de que todas sus miradas le decían que su propia existencia carecía de sentido. El ministro ofreció a la princesa un pañuelo y le dijo que sus lágrimas le estaban hinchando la cara cada vez más y que, por lo tanto, necesitaba descansar y arreglarse hasta que su cutis mejorase. El ministro quiso que la princesa no se desanimara. Era inútil, y añadió que después de que la princesa se hubiera lavado y cambiado de ropa, podría presentarse ante el pueblo, y si se presentaba de la mejor manera posible, seguro que tendrían esperanzas. La protagonista preguntó si podría dormir después de lo ocurrido. La criada le dijo a la princesa que si no lo hacía, ¿en qué podría ayudarla? En ese momento, el capitán de la Orden de Caballería se dirigió a Claudia y le dijo que apenas podía entender cómo se sentía en ese momento, pero que seguía pensando que el comentario del ministro era innecesario. Otro ministro del Interior se dirigió a Alfa y le dijo que ahora se encontraban en una situación de emergencia y que, dadas las circunstancias, habían decidido que era inútil esperar nuevas órdenes. Alfa preguntó si realmente habían decidido eliminar a la princesa y tomar las riendas del poder. La mujer respondió que no se trataba en absoluto de una eliminación.
Alfa dijo que si planeaban desacreditar a la princesa, a pesar de que no sabían cuándo despertaría el príncipe Hubern, o si despertaría. La protagonista gritó preguntando si no sabía cuándo despertaría su hermano. Alfa dijo que ocultar esas cosas a la princesa demuestra que la hacen parecer infantil. El capitán de la Orden de Caballeros también les pidió que dejaran de engañar a la familia real, haciendo parecer que estaban haciendo algo violento, y como capitán de la Guardia Real de la Isla Celeste, es el responsable de proteger a la familia real, por lo que no se quedará de brazos cruzados, viendo cómo convierten esta tragedia a su favor. Alfa se acercó a la princesa y le preguntó si tenía alguna objeción a su informe sobre la situación. Hay 4 continentes en este mundo. La isla celestial de Porto está sobre el continente del norte. La tierra donde reside el clan del señor demonio se llama Sarsis. Es una gran isla estéril rodeada de aguas infranqueables y habitada por demonios. Estas criaturas, lideradas por el señor, se caracterizan por su extraño aspecto y sus habilidades mágicas. Un día, el señor codició riquezas y tierras fértiles, y cada uno de los 100 reinos dirigidos por Portu se resistió a la invasión demoníaca. Alfa le dijo a Claudia que, como ella sabe, la familia real de los Portu ha estado bajo la protección de un gran espíritu durante generaciones. El Cupido es un núcleo mágico con una enorme reserva de maná que ha permitido al reino controlar la isla celeste y mantenerla a flote. Pero el señor de los demonios robó el Cupido e intentó destruir a la familia gobernante Portu. Solo la defensa del espíritu impidió su derrota y tras robar el Cupido, el espíritu utilizó el maná liberado para proteger a su majestad. Como ya no tenían fuerzas para mantener a flote la isla celeste, los Portu empezarían a caer. El sirviente se dirigió al capitán de la Orden de Caballeros y le dijo que si Alfa hubiera estado con el príncipe Hubern, esto no habría ocurrido, y si él hubiera estado cerca, su majestad no habría muerto. Alfa gritó quién había muerto exactamente, pues el príncipe seguía vivo y ordenó a los criados que vigilaran su lenguaje. Claudia preguntó a Alfa dónde estaba cuando atacó el señor de los demonios. El capitán respondió que estaba seleccionando guardias para escoltar al príncipe Kim por orden del príncipe Hubern y que estaba preocupado por ella. La protagonista pensó en que en ese caso si ella, Sir Alfa, se hubiera quedado con su hermano, esto no hubiera pasado. De repente Claudia se acordó de que el ministro del Interior le había dicho que estaba segura de que quería utilizar todos los fuegos artificiales para la fiesta de cumpleaños, porque era 10 veces la cantidad de dinero asignada. La princesa se dio cuenta de que si ella no lo hubiera pedido, no habría ocurrido, y decidió que todo era culpa suya. El ministro del Interior ha dicho que lo único que les mantiene en pie en esta grave situación es el árbol del mundo y que no permitió que el puerto se derrumbara inmediatamente después de que desapareciera el Cupido, pero que sigue existiendo un riesgo. El árbol del mundo es increíblemente fuerte, pero no tiene poder mágico y pronto se secará como esta carga. Claudia preguntó cuánto tiempo podría durar el árbol del mundo. El ministro del Interior contestó que si tienen mucha suerte, el tiempo más largo es de 3 años, y si no devuelven el amor, la isla celestial se derrumbará. Claudia preguntó a qué estaban esperando ya que necesitaban reunir un ejército inmediatamente para derrotar al señor de los demonios. El ministro del Interior respondió que actualmente solo disponían de 700 soldados, por lo que les resultaría difícil repeler incluso un segundo ataque porque había habido demasiadas bajas. Claudia dijo que seguramente los otros 100 reinos podrían ayudarles. La ministra del Interior respondió que si nadie lideraba el puerto, entonces no creía que pudieran permanecer leales. Además, Sarsis, la isla a la que se puede llegar solo, ha navegado hasta el mar de la muerte debido a que sus aguas no son transitables. La isla ha estado deshabitada durante siglos, por lo que estaba seguro de que el ejército no podría hacer nada ante la situación.
De repente, la protagonista recordó que el príncipe con Kim, su reino lidera el ejército más fuerte, y ya que se le había declarado, podían pedirles ayuda. De repente, todos se quedaron en silencio y la chica no entendía qué pasaba. La mujer le contestó que quizá no fuera tan sencillo. La princesa dijo que el príncipe Kim era un buen hombre y que si algo le pasaba a su hermano, podría gobernar la Porta después de la boda. De repente le dicen a Claudia que tiene que entregarle un mensaje importante que le ha dejado el príncipe Kim. Resulta que en el mensaje, el príncipe Kim le dijo a la niña Papa que si la propuesta oficial nunca sonaba entonces, él haría como si el compromiso entre él y la princesa Claudia de Porto se cancelara. Tras estas palabras, la princesa se desesperó y huyó rápidamente. La protagonista pensó para sus adentros que esto no debería haber pasado, y como el magister le había dicho debería dormir, vestirse y presentarse ante la gente con una cara resplandeciente, ya que era lo único que podía hacer. Claudia oyó llorar a Novara que no sabía qué hacer, porque la gente decía que Claudia había sido abandonada antes incluso de estar prometida, y qué harían en ese caso si la princesa no podía casarse en el futuro. La princesa se dio cuenta de que los rumores ya habían conseguido extenderse, pero no entendía cómo podía encontrarse en semejante situación. Ya entrada la noche, Claudia se despertó y salió de su habitación para ver a su hermano. La princesa empezó a llorar y sus lágrimas empezaron a gotear sobre el hielo. La chica se tiró al suelo y empezó a sollozar lamentando que su hermano había muerto y estaba triste de que porque se había ido y la había dejado sola y quería que se la llevara con él. Claudia estaba dispuesta a entregar su corazón y cambiar de lugar. De repente una luz apareció y le dijo a la princesa que eso era imposible de hacer y además todavía tenía mucho trabajo que hacer. Alfa preguntó cuántas personas a estas alturas aún podían luchar. El caballero respondió que muchos de ellos estaban mal heridos. Durante la invasión, el Señor de los Demonios había anunciado que destruiría la Isla Celeste y dominaría el continente, por lo que Alfa no podía permitirse bajar la guardia. El capitán de la Orden de Caballeros dijo que los soldados que recibieran atención médica podían volver a patrullar y que los que estuvieran ilesos les dejaran vigilar el castillo. Alfa se dio cuenta de que estaba en problemas, ya que estaban lamentablemente escasos de mano de obra y los caballeros supervivientes estaban exhaustos, así que no sabía qué hacer. De repente, Alfa escuchó una conversación entre Novara y el caballero que custodiaba la puerta de la princesa. La dama de honor le estaba gritando porque había dejado marchar a la princesa y no necesitaba todas sus patéticas excusas, porque si algo le pasaba a la princesa, no sería capaz de cuidar de sí misma. Alfa preguntó qué había pasado y resultó que la princesa no estaba en la habitación. Esa noche, una luz que apareció en el castillo habló con la princesa y Claudia pensó que era su hermano. La luz respondió que no era su hermano y se encogió de tamaño y voló justo donde estaba la niña. Claudia dijo que aquí no había nada, ni hermano, ni guardias, y que por eso tenía que proteger al espíritu por su bien. Luz le dijo que tenía razón porque él era el espíritu del que hablaba. La princesa cogió al espíritu en sus manos y le preguntó si eso era todo. El espíritu se indignó y le preguntó que cómo se atrevía a menospreciarlo y que si no lo sabía, él impresionaba a todos con esa apariencia tan original. Es que ahora todo su poder está concentrado en proteger a Hubert y preguntó si la princesa se daba cuenta de lo difícil que es mantener con vida a alguien que está al borde de la muerte. Claudia se disculpó ante el espíritu y le dijo que no pretendía ofenderle. El espíritu le respondió que en cualquier caso, su poder no era suficiente para cambiarlos de lugar. La princesa se sorprendió de que el espíritu lo hubiera oído todo y se disculpó por ello, ya que no pensaba que pudiera haber nadie cerca. El espíritu le contestó que si hubiera sabido que él estaba escuchando, no habría llorado como un bebé y que era obvio. El espíritu también llamó mocosa mimada a la princesa, preocupada por su aspecto. Claudia le preguntó si realmente la conocía,
El espíritu contestó que por supuesto que la conocía, porque ha sido el guardián de la familia Porto durante mucho tiempo, y recuerda cómo pasó hambre durante 2 días solo para parecer más delgada. Incluso se negó a beber agua para no engordar, pero le gusta tanto el chocolate que lo devora todos los días y luego llora a Novara. La protagonista se apresuró a detener al espíritu y le dijo que eso no tenía ninguna importancia y que tenían mejores temas de los que hablar. El espíritu le preguntó de qué tema quería hablar con él y la princesa le dijo que no hacía mucho le había preguntado si era posible salvar a su hermano. El espíritu le contestó que sí se podía salvar y que podía ayudarla. La muchacha se sorprendió mucho porque pensaba que el espíritu podría salvar a su hermano sin que ella interviniera. El espíritu dijo que había oído lo que decían los suyos y que había visto cómo los ministros la despreciaban y decían que no sabían nada. La protagonista se enfadó y le dio la razón al espíritu. El espíritu dijo que quizás era cierto, pero que ella había descuidado sus deberes como princesa, pero que era un error culparse a sí misma de todos sus problemas y que en realidad todo era culpa de Hubern, cosa que el espíritu decidió contarle más tarde. El espíritu le preguntó que si había entendido bien, ella quería devolver el amor y el corazón de Eoborn. Todo el señor demonio no destruyó el corazón, sino que se lo llevó con él, y por eso Eoborn sigue vivo y ella tiene la oportunidad de salvarlo. Los guardias que estaban con ellos probablemente pensaron que lo habían matado, pero su conciencia todavía está en contacto con la conciencia del espíritu. La princesa preguntó si eso significaba que era consciente de lo que estaba pasando aquí ahora. El espíritu respondió que sí lo sabía todo, y Eoborn se sintió culpable hacia ella. La princesa empezó a llorar, pero el espíritu le dijo que aún no habían terminado, y le preguntó si sabía cómo había protegido a su familia la primera vez. Claudia contestó que sí, y que el rey del primer puerto estaba buscando la forma de evitar que los 4 continentes se hundieran en el mar oscuro, y en ese momento se enfrentó al espíritu. El espíritu le contestó que ella había dicho todo lo correcto, y en ese caso debería saberse cuál era el nombre del primer rey Portu. Claudia preguntó qué tenía eso que ver y a qué venía aquella extraña pregunta. El espíritu dijo que el nombre del primer rey Portu era Guerrero y que podía convertir a la princesa en la próxima guerrera. Para ello, la princesa tenía que decirle al gran espíritu que le diera su poder para salvar el mundo. Una vez que Claudia dijera estas palabras y recibiera el poder con el que podría salvar el mundo, los ministros nunca volverían a reírse de ella. El espíritu dijo que también había oído que el príncipe Kim había roto su compromiso con la princesa, pero ¿qué pasaría si ella derrotara al señor demonio y salvara a Hubern? El mundo entero probablemente admiraría a Claudia, y los hombres harían cola para casarse con ella porque literalmente se convertiría en la chica más deseada del mundo y podría perder peso y ser aún más atractiva. Claudia preguntó vacilante si esto era posible, y el espíritu respondió que por supuesto que era posible, porque todos los héroes de los cuentos de hadas siempre se vuelven más guapos después de salvar el mundo, y si este héroe es una princesa, entonces obviamente se volverá más guapa. La princesa contestó que nunca había oído hablar de ese cuento de hadas, pero se quedó pensando en ello durante mucho tiempo. Nadie más caería en la dulce palabrería del espíritu. Incluso los miembros de la familia real se lo pensarían 2 veces. Claudia de Porto, una guerrera que iba a salvar el mundo y que más tarde escribiría una autobiografía describiéndose a sí misma como una maldita idiota. El espíritu le preguntó si quería salvar a Hubert y la chica dijo que sí. Claudia lanzó un hechizo e hizo un contrato con el espíritu, pero resultó que Claudia de Porto había sido engañada. En ese momento, Alfa vino corriendo y vio un destello de luz seguido de una espada y no pudo darse cuenta de lo que estaba pasando. Todos los subordinados vinieron corriendo también y todos pensaron que era un ataque sorpresa.
La princesa detuvo a Alfa y le dijo que no era lo que pensaba porque nadie estaba atacando. En ese momento la chica pensó que ni siquiera estaba vestida y no tuvo tiempo de cambiarse y estaba parada frente al hombre y los demás así. Alfa como si hubiera escuchado sus pensamientos y le dio su ropa. En ese momento, Novara y los demás entraron corriendo y empezaron a preguntar inquietos qué había pasado. El protagonista les dijo a todos que se calmaran y cogió la espada que había aparecido de repente y dijo que el espíritu se había convertido en esta espada. El destello que vieron era un espíritu que le dio parte de su poder, porque ella había pedido un deseo para salvar a Hubern, y el espíritu se convirtió en una espada, y con esa espada ella podría derrotar al señor de los demonios. Todos los que escucharon esto se quedaron asombrados y no podían entender cómo había sucedido. Una de las doncellas dijo que cómo podía luchar contra alguien si ni siquiera podía sostener bien una espada. Claudia se volvió hacia la espada y dijo que era porque pesaba mucho y que era hora de ponerse a dieta. El espíritu preguntó indignado por qué un gran espíritu querría ponerse a dieta. Novara dijo que la princesa nunca había sostenido nada más pesado que una cuchara de plata y que era imposible que pudiera blandir esa enorme espada. El espíritu dijo que así son las cosas y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y además es Claudia quien debe derrotar al señor de los demonios, porque el poder del espíritu solo funciona en manos de un miembro de la familia del puerto, y Claudia es la única que queda. La princesa lloró y se dirigió a la bola diciendo que él dijo que la ayudaría a salvar el mundo. Alfa se acercó a la bola y le dijo que, quisiera o no, tenía que hacerle una pregunta. El espíritu respondió indignado que ya lo había dicho todo. Alfa preguntó si el espíritu quería decir que su poder era suficiente para derrotar al señor de los demonios. El espíritu respondió que era cierto y que el corazón del señor de los demonios era casi imposible de destruir. Los hechiceros de Sarsis han estado fortaleciendo su corazón durante mucho tiempo y es más fuerte que el metal más fuerte, por lo que una bola ordinaria no tiene ninguna posibilidad. Pero con el poder del espíritu será posible. El alfa dijo que en ese caso si alguien que no fuera de sangre real del Portu la empuñara, probablemente no podría hacer nada porque el poder no funcionaría. El espíritu dijo que si él pudiera manejarlo por sí mismo, no habría elegido a Claudia, y como él dijo, solo las personas de la línea de sangre Portu podrían usar su poder. Alfa pidió claridad si eso significaba que la princesa tenía que depender de sus propios poderes hasta que llegaran al señor demonio. ¿Y significa que todo lo que el espíritu puede hacer con su poder para salvar el mundo es simplemente aplicar algunos trucos de magia en un momento crítico? El espíritu respondió que técnicamente eso era cierto, pero en boca de Alfa sonaba como si el espíritu estuviera engañando a Claudia. «Ya la estás engañando». Alfa preguntó por qué el espíritu no le dijo que primero necesitaba dominar el arte de la esgrima. El espíritu, muy sorprendido, dijo que obviamente si para convertirse en un guerrero necesita tener habilidades de espadachín. Claudia se enfadó mucho y le gritó al espíritu llamándolo bastardo y demonio, porque resulta que la había estado engañando todo este tiempo. El espíritu se indignó y le preguntó cómo podía llamarle demonio, porque era un gran espíritu. Claudia dijo que el espíritu le había dicho que si vencía al señor demonio, se convertiría en la chica más deseada del mundo, e incluso dijo que se volvería más bella y podría adelgazar. El espíritu le contestó que lo que quería decir era que si blandías constantemente una espada tan pesada, podrías desarrollar músculos y perder peso fácilmente. La princesa gritó y preguntó si una mujer musculosa podía ser la más deseada. El espíritu le dijo a la princesa que no despreciara a las mujeres musculosas, y si hubiera sido honesto desde el principio, ella no hubiera estado de acuerdo, después de lo cual el espíritu la llamó estúpida. Después de que Claudia escuchó esto, ella empezó a llorar. El espíritu comenzó a calmar a la chica y le dijo que no quería herirla en absoluto y que todo era culpa de Hubern.
Claudia ordenó al espíritu que no culpara a su hermano. El espíritu respondió que todo era culpa suya y que Euburn era malo porque no le había enseñado nada a la princesa. Y además, Claudia ahora estaba molestando a su hermano porque ahora compartían la misma conciencia. El espíritu también dijo que Hubern tenía un mensaje para Claudia y aunque su conciencia seguía intacta, pronto caería en un profundo sueño. En ese momento, la protagonista oyó la voz de su hermano diciendo que lo sentía porque él solo quería que Claudia viviera una vida feliz y no podía imaginar que sufriría tanto. La princesa le dijo a Hubert que no se culpara porque no era culpa suya. Hubern le contestó que al fin y al cabo era culpa suya y que no quería que ella se perdiera su sueño por culpa de sus deberes como princesa y que no tenía por qué llevar esa carga solo por su estatus. Después de eso, Hubern se dirigió a Alpha y le dijo que había cuidado de Claudia porque era su deber protegerla. La princesa preguntó qué entendía su hermano por protección. Uber le dijo a la princesa que confiara en Sir Alpha y que bajo su cuidado debería empezar a buscar un futuro marido, porque él quería que su vida estuviera llena de nada más que felicidad. Si Claudia podía encontrar un marido amoroso y estar felizmente casada y tener hermosos hijos y vivir una vida sin preocupaciones, entonces Hubern podría descansar en paz. Los ministros se dirigieron a Hubern, pero éste les interrumpió y les pidió perdón por no haber sido nunca un gobernante digno. Después de lo cual, la sala se llenó de silencio. Cuando Claudia y Hubern eran pequeños, Hubern la encontró en el jardín y le preguntó por qué no estaba en clase. La princesa le contestó que la maestra la había dejado ir temprano porque afuera hacía buen tiempo. Hubern le preguntó si había vuelto a suspender la clase. Claudia dudó y dijo que era cierto. Hubern comentó que desde que su padre había estado enfermo, Claudia había venido a clase y también Damian. La princesa replicó que estar allí sola no era nada divertido. Hubern sonrió y le preguntó si le importaría que le pidiera acortar sus clases. Claudia se emocionó y le preguntó si realmente haría eso por ella. Hubern le dijo que no quería obligarla a nada y que podía dedicar su tiempo libre a lo que le apeteciera, es decir, a bordar y tejer coronas. La princesa se puso muy contenta y Hubern dijo que lo había hecho porque para él lo más importante en la vida era la felicidad de Claudia. Alpha se volvió hacia la niña y le dijo que si hacía lo que su Alteza le decía, tendría una vida cómoda. Claudia se agarró el vestido y gritó diciendo que si realmente pensaba que estaría cómoda. La princesa también dijo que el capitán de la Orden de Caballería no podía contenerse y decirle lo que pensaba de ella, y si realmente pensaba que era una mocosa mimada, que ni siquiera sabía manejar una espada y que solo era apta para casarse. El Alfa respondió que, pensara lo que pensara, nunca se atrevería a expresarse de una manera tan irrespetuosa. La princesa se mordió el labio y dijo que Sir Alpha no había cambiado nada y que lo odiaba. Alpha respondió que era consciente de ello. La princesa se dirigió entonces al ministro del Interior y le dijo que se preparara para hacer una declaración oficial lo antes posible y que después se asegurara de que todos los residentes estuvieran informados. El ministro del Interior preguntó qué iba a anunciar exactamente la princesa. Pocos días después, una noticia asombrosa se extendió por todo el puerto. La princesa Claudia de Porto es la heroína destinada a derrotar al Señor de los Demonios. Al mismo tiempo, se difundió la maravillosa noticia de la transformación del espíritu en espada con el único propósito de ayudar a la princesa. Al oír que había conseguido levantar la espada a pesar de su cuerpo delgado y frágil, muchos ciudadanos se conmovieron. Impresionados por la valentía de la princesa, los ciudadanos corrieron a las puertas del castillo para ayudar a reconstruirlo. La princesa Claudia estaba tan conmocionada por el apoyo recibido que no pudo contener las lágrimas. El ministro del Interior preguntó si la princesa estaría bien. La protagonista pensó para sí que no estaba bien en absoluto, pero no podía condenar al reino a la perdición. Claudia no podía entender cómo su hermano podía decir tal cosa.
pues cómo podía abandonar a su pueblo e ignorar el deber real, y realmente pensaba que Claudia podría ser feliz después de eso. En ese momento llamaron a la puerta y entró Alfa. La princesa odiaba a aquel hombre y no podía creer que estuviera prometida a él. La protagonista le preguntó a Alfa si era cierto que había jurado protegerla allá donde fuera, y Alfa le dio la razón. Pero aunque la protagonista vaya a Sarsis, lo único que puede hacer ahora es pedir ayuda. Claudia preguntó a Alfa si no tenía nada que decir al respecto. El capitán caballero respondió que el príncipe Hubern le había ordenado protegerla y que si su Alteza insistía en ir a Sarsis, él iría con ella. La princesa preguntó si eso era todo lo que podía decir. El Alfa respondió que su Alteza siempre cumple con sus obligaciones, aunque solo sea para limpiar su conciencia. La princesa le miró con desdén y el Alfa se disculpó si aquello había sonado irrespetuoso. Claudia replicó que eso no importaba ahora. El caballero capitán dijo que a partir de ahora se dirigiría a su majestad como señora y que si iban a salir de viaje, más les valía no revelar la identidad de la princesa, por no decir que era la forma correcta de dirigirse a ella. Después de todo, ahora mismo el príncipe Hubern está durmiendo, y eso significa que su Alteza es la actual gobernante del puerto. La protagonista recordó cómo de niña, Alfa le preguntó si podía llamarla Claudia, y la niña pensó que la situación le era muy familiar, pero su relación había cambiado y por alguna razón mentalmente sigue volviendo a su infancia. Los preparativos para la partida de Claudia se completaron rápidamente. Al cabo de un rato entraron los sastres y dijeron que no podían creer que hubiera llegado el día en que tuvieran que confeccionar semejante ropa para la princesa y que desgraciadamente no podían ofrecerle el mejor traje. Entonces sacaron el vestido y le dijeron que no tenía de qué preocuparse porque habían confeccionado ropa de viaje que sin duda acentuaría la belleza de la princesa. Alfa miró el vestido y dijo que definitivamente no le quedaba bien porque tenía demasiadas joyas. Los sastres se quedaron estupefactos ante el veredicto, pero Alfa les preguntó si creían que la señora podría lavar bien el vestido. Los sastres se quedaron aún más estupefactos, pues no podían creer que la princesa lo lavara sola. El capitán de la caballería respondió que, por supuesto, lavaría su ropa siempre que fuera posible. Los sastres preguntaron por qué no utilizaban un servicio de lavandería. Alfa gritó y preguntó si creían que la princesa iba a dar un paseo y pidió permiso a Claudia para castigar a los sastres. Los sastres se asustaron y Claudia preguntó por qué debía castigarlos. Alfa respondió que era evidente que no entendían su determinación de salvar a los sastres y que, peor aún, la estaban engañando. La protagonista pensó que si tenía que llevar ropa de viaje, preferiría que fuera bonita. Claudia sugirió a los sastres que se comprometieran y como no quedaba mucho tiempo, y empezó a darles instrucciones sobre la ropa. Hace unos días, Alfa y la princesa estaban planeando la ruta del discurso. Tenían que averiguar cómo llegar a Sarsis, y el principal problema aquí era el mar de la muerte, y tenían que encontrar la manera de cruzarlo. El espíritu respondió que debían dejárselo a él. Claudia se sorprendió de que su amigo hablara y le preguntó cuándo se había despertado. El espíritu respondió que no había dormido y que en cualquier caso su poder no sería suficiente para proteger un gran barco, pero sí para un pequeño bote de 10 plazas. Pero claro, Claudia tenía que levantarlo para que su poder funcionara. Alfa pensó y respondió que un barco de 10 plazas sería suficiente. El espíritu gritó y dijo que si tenía alguna idea mejor, ya que ni siquiera uno de ellos sería capaz de cruzar este mar sin su ayuda. El capitán de la Orden de Caballeros dijo que se dirigirían al sur y encontrarían un barco y tripulación. El espíritu respondió que él también quería ir con ellos y que podrían hacer un barco utilizando el árbol del mundo. El espíritu podía utilizar la energía del árbol del mundo para amplificar y extender su poder por todo el continente. Además, el espíritu tenía una buena compatibilidad energética con el árbol del mundo,
y si construían un barco utilizando la madera del árbol del mundo, sin duda sería capaz de llevarlos a Sarsis. Claudia dijo que si cortaban el árbol del mundo, la isla celeste podría derrumbarse. Spirit respondió que no pasaría nada y que podrían utilizar otro árbol. Alpha contestó que parecía entender y el espíritu quiso decir que deberían ir al bosque de Rol. El bosque de Rol es donde viven los gigantes y donde crecen las semillas del árbol del mundo. El espíritu comentó que Alpha sabía bastante de esto. Alpha respondió que esto se debe a que conseguir las semillas del árbol del mundo es uno de los deberes de un verdadero capitán. Y, como son muy raras, el puerto solo consigue 5 semillas cada 3 años. El árbol del mundo ha sido sustituido recientemente, por lo que conseguir otro será difícil. El espíritu preguntó si no deberían dárselo los gigantes, ya que el destino del mundo depende de él. Alpha respondió que no lo sabrían hasta que llegaran allí. Claudia pensó en el hecho de que ni siquiera lo sabía y preguntó si no necesitaban escolta, sino alguien con experiencia en estos asuntos, y sugirió elegir una escolta de caballeros especialistas. El capitán de la Orden de Caballeros contestó que no hacía falta, porque como él decía, es mejor moverse en un grupo pequeño y no hace falta involucrar a demasiada gente para llegar hasta el Señor de los Demonios. Es un viaje peligroso, pero moverse en un grupo grande es problemático. Alpha preguntó sobre contratar a un mago, porque una vez que desciendan de la isla celeste camino al bosque de Rola, pueden visitar el gremio de magos y pedir ayuda. Un mago puede aumentar la resistencia de la princesa y ayudar a protegerla. La protagonista se indigna y pregunta qué le pasa a su resistencia. Alpha respondió que sabía que la princesa era capaz de bailar en un baile 10 veces seguidas, pero que viajar era otra cosa. Claudia dijo que, en ese caso, debería aumentar su resistencia. Alpha respondió que si les dieran 10 años para prepararse, él también lo haría. Su plan es descender de la isla celestial, contratar a un mago, obtener la semilla del árbol del mundo de los gigantes y luego dirigirse al sur. Una vez allí, subirán a un barco y se dirigirán a Sarsis. Alpha dijo que era una lástima que no tuvieran al menos un mapa de Sarsis, pero como nadie había estado allí en mucho tiempo, su ubicación era desconocida, lo que significaba que ni siquiera podían adivinar qué esperar. De repente, Alpha se volvió hacia Claudia y le dijo que tenía que prometerle algo antes de que se marcharan. En ese momento Novara estaba llorando porque ella también quería ir con la princesa. Le dolía no poder llevarse un par de hermosos pendientes. Claudia le contestó que no se iba a divertir y además no podía renunciar a esos pendientes de cuarzo rosa que le habían regalado, así que los escondió entre sus ropas. Novara dijo que eran una buena elección y que le sentaban muy bien a la princesa, y ya que se había llevado esos pendientes, por supuesto que podía llevarse protección solar. Al cabo de un rato, Novara entró con un bolso y se ofreció a que la princesa se lo llevara. Se trata de un bolso mágico en el que cabe mucho más de lo que parece y que incluso mantiene su contenido fresco hasta 90 días. Así que si la princesa se llevó protector solar, por supuesto que también puede llevarse este bolso. La dama de honor del palacio había pasado un día entero buscando este bolso entre un montón de tesoros piratas. Novara también sugirió que la princesa se llevara una pequeña taza de plata para purificar el agua, así como un pijama de seda. En ese momento, apareció Alpha y ordenó a Novara que dejara de hacer eso y le quitó el bolso. Novara pidió que le devolvieran el bolso, ya que la princesa lo necesitaba. Alpha se indignó y preguntó qué no son estas cosas inútiles, y empezó a sacudir todo del bolso. En ese momento, las medias se cayeron del bolso, y Novara junto con Alpha se pusieron muy avergonzadas. El protagonista se volvió hacia Alpha y sonriendo le dijo que se fuera de aquí ahora mismo. Poco después llegó el día en que abandonaron la Isla Celeste y el capitán de la Orden de Caballeros, junto con Claudia, empezaban a marcharse. Los ministros se despedían de la princesa y Claudia les pidió que cuidaran de su hermano.
Algunos respondieron que por supuesto que cuidarían lo mejor posible de Su Alteza en su ausencia. El espíritu le dijo a la princesa que no se preocupara porque ella y Hubern compartían la misma conciencia y que si ocurría algo, él lo sabría enseguida. En un momento dado, los ministros se disculparon profusamente por haber utilizado la emergencia como excusa para comportarse de forma irrespetuosa con Su Alteza. También los súbditos del puerto y de los 100 reinos expresan su respeto y amor por Su Majestad. Todos los súbditos se despidieron de la princesa y Alfa, tras lo cual se marcharon. En ese momento, la espada giró de repente y Claudia se sobresaltó. Alfa se preocupó y cogió la mano de la chica, pero la princesa se la quitó. Alfa le contestó que no tenía de qué preocuparse porque ya era consciente de la animadversión que había en su dirección. La protagonista pensó en que ahora se sentía como una villana, pero aún había algo de verdad en ello. Claudio preguntó si era necesario salir de noche. Alfa respondió que era una precaución necesaria, porque cuantas menos personas supieran la hora de su partida, mejor. La forma más segura de evitar ser descubiertos sería ir a la zona eléctrica cuando oscureciera. Debido a la gran sombra que proyecta la isla celeste, esta zona está a oscuras todo el día y la gente intenta evitarla. El protagonista preguntó que no era por eso, por lo que habían construido la central hidroeléctrica y la planta de procesamiento de piedra mágica. Alfa dijo que ya se estaban acercando al terreno y que haría un reconocimiento en cuanto aterrizaran, porque hoy era la parte más peligrosa del viaje, porque era la zona que estaba frente a la zona de la central. Era peligroso porque los residentes de la zona de poder odian los baños portátiles. El protagonista estaba muy sorprendido y preguntó por qué odiaban la porta potty. Alfa contestó que la odiaban porque el porta potty era la única razón por la que el lugar estaba sumido en la oscuridad. La princesa preguntó que no había creado una zona de energía y, obviamente, había creado puestos de trabajo porque, de lo contrario, la zona estaría deshabitada. Y no proporcionaba el reino cantidades importantes de comida a los que trabajaban en la zona de energía. Y la chica no entendía por qué no estaban contentos de tener comida y trabajo. Alfa respondió que todos podían verlo tan claramente como los habitantes del puerto. El capitán de la caballería sacó entonces una capa de su bolsa y se la ofreció a la princesa. Claudia miró la capa con asco porque estaba sucia y por eso no quería ponérsela. La princesa le preguntó por qué debía ponérsela, ya que fuera no hacía tanto frío. Alfa le contestó que la capa no era para abrigarse, sino para ocultar su ropa porque destacaba demasiado. En ese momento aterrizaron y notaron que el lugar estaba muy polvoriento. Claudia miró a su alrededor y se horrorizó porque el baño portátil que ella conocía siempre se veía hermoso, pero desde abajo todo se ve muy diferente. Después de que la princesa y el Alfa habían caminado un poco más, el capitán le dijo que la zona de suministro de energía estaba en la oscuridad y por eso a menudo veía criaturas como ratones. Después de un rato entraron en el edificio y la princesa notó que el lugar no olía bien. Alfa dijo que tenían que llegar a la posada antes de la puesta de sol y por eso tenían que darse prisa. Claudia notó algo extraño porque pensó que Alfa ya conocía el lugar. La princesa se acercó a Alfa, pero él le dijo que le llamara Damion a partir de ahora porque necesitaban ocultar su identidad hasta que contrataran a un mago. Cuando Alfa y el protagonista llegaron a la posada, quisieron reservar 2 habitaciones. La mujer les contestó que no tenían espacio suficiente para darles 2 habitaciones. La protagonista se indignó porque no podía compartir una habitación con el Alfa. El Alfa le contestó que entendía sus dudas, pero que se tranquilizara porque no iba a compartir habitación con ella. La mujer preguntó indignada si se quedaban o no. El Alfa contestó que se quedaban, pero le preguntó si podía sentarse junto a la puerta. La mujer le contestó que podía quedarse junto a la puerta, pero que si les daba vergüenza dormir en la misma habitación por culpa de ella,
no podían molestarse. La mujer condujo entonces a la princesa a su habitación y le dijo que dormiría aquí y que si tenía sed podía utilizar el agua del pasillo. La protagonista miró la habitación y se horrorizó porque todo crujía alrededor y la habitación estaba en un estado terrible. La cama estaba rota y sucia y el ambiente era bastante espeluznante. Alfa se dio cuenta del disgusto de la princesa y le dijo que podían volver porque ahora era el mejor momento antes de que fuera demasiado tarde. Y si ella quería volver ahora, podrían disfrutar de una cena caliente y abundante. Y también podría ponerse su delicado pijama de seda y dormir en una habitación cristalina. La princesa se enfadó y trató de detener a Alfa y le preguntó si se daba cuenta de lo grosero que estaba haciendo ahora y cómo podía decir semejante cosa. Alfa contestó que, con todo respeto, prefería ser grosero ahora a dejar que ella cambiara de opinión más tarde siendo educada. Alfa se dispuso a marcharse y le dijo que estaría en el vestíbulo y que si cambiaba de opinión, se lo hiciera saber. La protagonista apretó los dientes y dijo que no iba a volver. El capitán de la Orden de Caballeros le contestó que entonces su única opción era quedarse en aquella cama sucia y polvorienta y que llegaría un momento en que no tendrían oportunidad de dormir bien. Alfa también añadió que ella podía dormir cómodamente ahora, y si tenían mala suerte, tendrían que dormir en el suelo húmedo, sin poder ni siquiera lavarse el pelo. Y ese tipo de viaje no era en absoluto adecuado para la realeza, así que Alfa insistió en que hiciera lo que Su Alteza Hubern le pedía, porque era una prueba difícil sin ninguna garantía de éxito. Alfa no confiaba en el espíritu, porque solo se calla en los momentos más difíciles como ahora. El espíritu gritó que eso no era cierto. Alfa se volvió hacia el espíritu y le dijo que se había dado cuenta de que callaba cuando estaba en desventaja y dudaba de que fuera capaz de demostrar su poder cuando fuera necesario en la lucha contra los demonios. El espíritu gritó que Alfa estaba equivocado y que sería capaz de hacer que todo se derrumbara sobre el señor de los demonios. Alfa dijo que todo el espíritu ni siquiera podría alcanzar al señor de los demonios sin la ayuda de su majestad. De repente, la espada empezó a calentarse y Claudia no se dio cuenta de lo que pasaba. El espíritu llamó a Alfa hipócrita y dijo que no estaba siendo completamente honesto con Claudia. En ese momento estalló una discusión y la protagonista gritó a ambos que se calmaran. La espada cayó al suelo y la princesa gritó al espíritu y dijo que no tenía nada que decir porque había mentido primero. Claudia se dirigió entonces al Alfa y le gritó que no se rendiría y que aunque se le derritieran los huesos, no moriría cruzando el mar de la muerte y le pidió que no volviera sobre el tema. La princesa dio un portazo diciendo que los odiaba a los dos y se fue. El espíritu dijo que la princesa ni siquiera sabía jurar. Claudia empezó a llorar y el espíritu le preguntó a Alfa si quería consolarla. Alfa le contestó que si iba con ella, ella solo lo odiaría más. El espíritu le preguntó si ya habían roto y Alfa le miró con desprecio. Claudia durmió dulcemente imaginando que estaba en su palacio durmiendo en una suave cama y de repente Alfa llamó a su habitación. La chica volvió rápidamente en sí y se dio cuenta de que estaba en la zona de poder. Alfa le preguntó si estaba despierta y la chica contestó que iba a abrir la puerta. En ese momento la protagonista pensó en el hecho de que ahora estaba incluso sin maquillaje, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de lavarse la cara, y mucho menos maquillarse, y además la princesa no podía peinarse. Claudia debía verse horrible ahora, porque anoche estaba tan cansada que se había dormido llorando, pero alejó esos pensamientos pensando que estaba hermosa como estaba. Alfa le preguntó si había dormido bien. Claudia pensó que ojalá no hubiera malgastado su energía y preguntó si ya se iban. La princesa no podía saber qué hora era porque en este lugar no podía distinguir si era de mañana o de noche. Alfa le contestó que se irían pronto y le dijo que se llevara el espíritu con ella y se fuera al patio trasero. La chica no entendía de qué hablaba y Alfa le preguntó si se había olvidado de su persuasión.
En el acuerdo se decía que la princesa debía entrenar con el alfa todas las mañanas, porque Claudia era muy buena con la espada, y el demonio no se quedaría de brazos cruzados, permitiendo obedientemente que le dieran una paliza. La protagonista pensó que estaba de acuerdo en que el entrenamiento era una necesidad, pero Sir Alfa era un maestro muy estricto para los caballeros, y ella no querría escuchar ningún lenguaje duro de él. Claudia se acercó a la espada y el espíritu le preguntó que a partir de hoy entrenaría con él y que le hacía mucha ilusión. La princesa respondió que ella también lo estaba deseando y que estaba decidida a sorprender al alfa. Cuando Claudia empezó a bajar las escaleras, vio una extraña mancha en la pared y se preguntó si habría estado allí antes. Dush le preguntó si ya habían hecho algo malo. La chica respondió que la mancha tenía un extraño olor a hierro, y Claudia no se entretuvo porque ya estaba siendo llamada por el alfa para el entrenamiento. Claudia estaba lista para tomar la espada en sus manos, pero temía no poder sostenerla y avergonzarse frente al alfa. El capitán de la Orden de Caballeros le dijo a la chica que separara los pies a la anchura de los hombros y estirara los brazos hacia adelante y los mantuviera así durante 10 minutos. Entonces el alfa lanzó una espada a las manos de la chica y él cayó al suelo sorprendido. Claudia dijo que no esperaba que hiciera algo así y le pidió que lo hiciera una vez más. La protagonista tomó la espada en sus manos y en menos de un minuto todo su cuerpo empezó a temblar. Claudia, que apenas sostenía el espíritu en sus manos, ardía en deseos de golpear a Damián con ella, pero era superior a sus fuerzas. Cuando pasaron 10 minutos, Alfa le dijo que mantuviera la espada sobre su cabeza durante 10 minutos. Cuando terminaron los 10 minutos, Damián elogió a la chica por un buen trabajo. Claudia le preguntó si quería guardar silencio. Alfa le preguntó de qué estaba hablando porque le gustaba animarla. La chica preguntó qué harían después, y Alfa dijo que el entrenamiento había terminado por hoy. La protagonista pensó que incluso estar 20 minutos de pie con una espada en las manos era un entrenamiento. Alfa dijo que probablemente no podría mover bien los brazos durante el día, así que se ofreció a estirarle los músculos. La chica preguntó qué tenía que hacer, y Alfa le dijo que no tenía que hacer nada, y le pidió que le entendiera porque le incomodaba hablar de ello, porque necesitaba tocarle el brazo. En ese momento, Claudia dijo que no le dolía nada y que todo estaba bien. Alfa le contestó que aunque ahora tolerara el dolor, mañana no podría usar el brazo y por eso valía la pena atenderla de inmediato. La protagonista recordó cómo le habían dicho que una verdadera dama no debía permitir libertades a los hombres y nunca dejar que tocaran su piel expuesta. Pero Alfa no era solo un hombre, sino su ex prometido. Pero aún así era de alguna manera demasiado para su espíritu. Dijo que la chica debería escuchar a Damián porque Claudia estaba haciendo un gran problema de ello y no sería peor si su brazo le doliera mañana. Alfa dijo que la posada estaba sirviendo el desayuno y que si iban al gremio de magos después de la comida, podrían pasar el día. El espíritu preguntó a la chica si había desayunado bien. Solo había comido 3 cucharadas. Claudia contestó que estaba a dieta y que en el puerto no había comido en todo el día. La protagonista pensó que no podría comer ni una cucharada más y supuso que la comida sería peor que en el puerto, pero el pan rancio, que era como un ladrillo, y el agua salada con trocitos de verdura bajo la apariencia de sopa, eran simplemente horribles. El espíritu dijo que tenía que comérselo todo, porque ella no podía hacerlo, y que por eso la había matado de hambre. La chica recordó que, si lo pensaba de esa manera, Damián le había dicho algo sobre dietas antes de romper el compromiso. Después de un rato llegaron al gremio de magos en la zona de poder, y el edificio no era muy diferente de la otra arquitectura local. Claudia dijo que no era como se lo había imaginado. Alfa dijo que tienen una reputación adecuada, y aún así sigue siendo un gremio de magos. Desde aquí puedes contactar con la capital y contratar una escolta. Alfa abrió la puerta y Claudia notó que había demasiado silencio, y la única persona en la habitación era el administrador que estaba dormido. Alfa se acercó al recepcionista
y este se sorprendió mucho, ya que los invitados eran muy raros para ellos. Luego les pidió que pusieran sus datos personales, para qué trabajo querían contratar a un mago y a dónde iban. El administrador miró los formularios y se sorprendió de que fueran a Sarsis. Le sorprendió aún más que la princesa de Oporto y el capitán de los caballeros de Oporto fueran allí. El administrador dijo que aunque su declaración no fuera una broma, necesitaba verificar la información. Claudia preguntó si todos los magos eran tan groseros. Alfa respondió que probablemente lo son porque no se limitan a una posición o lugar. De repente, el administrador preguntó qué quería decir Sarsis. Alfa preguntó si se refería a que el riesgo era demasiado alto. El administrador respondió que también lo era, pero Sarsis tenía una energía mágica diferente a la que ellos tenían. Los magos no podrían conjurar porque necesitaban utilizar una técnica completamente distinta a la que se usaba en el continente. Además, nadie ha estado nunca allí y los que lo han hecho no han regresado. Algunos exploradores quieren ir allí, pero es una rara ocasión, así que el administrador les aconsejó que desistieran. Alfa preguntó si podían contratar a alguien para que les escoltara hasta allí. El administrador dijo que si se refería a escoltarlos hasta la entrada de Sarsis, entonces era posible. Entonces utilizó su magia para poner un anuncio y así las ofertas no tardarían en llegar. Al cabo de un rato empezaron a llegar un montón de ofertas y Alfa empezó a mirarlas. Cuando examinó más de 100 ofertas, ninguna le convencía. El administrador se indignó y le preguntó si no había ninguna que le conviniera. Él contestó que sí, y que los candidatos dignos para la sede estaban demasiado lejos. El administrador le preguntó que si había entendido bien, necesitaba un guardián antes que Sarsis. Alfa respondió que el administrador tenía razón, pero que también era necesario que consideraran un acompañante hasta el mismo Sarsis. La protagonista leyó una de las solicitudes y se preguntó por qué los magos tenían tantas condenas. De repente, el administrador recordó que conocía a un mago, pero que harían falta 3 millones para que les escoltara hasta Sarsis. Claudia se asombró porque esa cantidad bastaría para una mansión decente en el puerto. El administrador respondió que estaba dispuesto a explicar de dónde salía el precio. Resultó que este mago podía hacer magia en Sarsis y probablemente iría allí con ellos. Alfa dijo que el administrador había dicho que nadie había regresado nunca de Sarsis. El chico respondió que era verdad y que los magos no mienten. Alfa dijo que el administrador debería dejarle ver los papeles del mago. El chico respondió que no necesitaría los papeles porque el mago era él. Damian le preguntó si iría a Sarsis con ellos, ya que acababa de llamarlos locos. El mago respondió que él también estaba loco, y el administrador sugirió que no pagaran los 3 millones de una vez, y que pusieran un depósito y que podrían pagar el resto del dinero cuando el trabajo estuviera terminado. Claudia preguntó cómo podía hacer magia en Sarsis. El mago contestó que probablemente debería cobrarles por tal información, pero él ha estado en Sarsis y es la única persona que sabe que la magia en Sarsis es diferente a la de aquí. Entonces la princesa le preguntó que si él mismo había cruzado el mar de la muerte. El mago respondió que ni el más grande de los magos podría hacer tal cosa. La muchacha preguntó que en ese caso, ¿cómo podría llegar a Sarsis? El tipo susurró que quería vender esta información al gremio por una gran cantidad de dinero, así que les pidió que no se lo dijeran a nadie. Resulta que una vez cada 100 años se abre una ruta marítima a Sarsis, y él se enteró por un libro de magia. La ruta marítima solo se abre durante un día y solo los que la conocen pueden verla. Claudia quiso confirmar la información con el mago, pero este dijo que para escuchar el resto de la información tendrían que pagar y que podría contarles más si le contrataban por 3 millones de chelines. Alfa dijo que parecía más un estafador que un mago. El tipo se rió y el fuego brilló en sus palmas, y lo hizo para que Alfa y Claudia se convencieran de que era un mago de verdad.
Claudia dijo que no sabía mucho de magia y preguntó si era fácil conjurar sin hechizo. Alfa respondió que no era fácil usar hechizos de fuego y que si él podía hacer eso sin entrenamiento, definitivamente era un gran mago. El administrador se rió y dijo que estaban siendo demasiado amables. La protagonista dijo que 3 millones de chelines era demasiado, porque eso era lo que costaban sus 10 vestidos más caros. En ese momento, la protagonista se quedó pensativa. El mago dijo que, como había dicho, no podían pagar toda la cantidad de una vez, pero que podían pagar 1 millón como depósito, y otro 1 millón cuando entraran en la tierra de Sarsis, y el último 1 millón cuando terminaran la misión. Alfa dijo que era sorprendentemente avaricioso para ser un mago. El administrador replicó que el hecho es que tiene deudas. De lo contrario, ¿por qué alguien con ese nivel de talento se sentaría en la región inferior? El mago también añadió que podría abandonar el lugar una vez que pagara su deuda. Alfa preguntó cómo era posible que tuviera una deuda de 3 millones de chelines. El administrador respondió que en realidad debía 1 millón y que quería dejar el resto del dinero a su familia. El mago preguntó si querían utilizar sus servicios, porque francamente les costaría encontrar a alguien más adecuado que él. Claudia quiso decir algo, pero Alfa la interrumpió y dijo que era demasiado caro para ellos y que no podían permitirse gastar tanto dinero al principio del viaje. Claudia dijo que podía simplemente vender sus 10 vestidos, ya que no los usaría por un tiempo de todos modos. Damian se sorprendió de la decisión de la chica y dijo que si esa era su voluntad, estaría de acuerdo. La maga se alegró y en ese momento un contrato voló hacia Claudia. Decía que podían hacer el pago en 3 plazos y que él aceptaría el cheque a posteriori como garantía y que el contrato sería por 3 años. El contrato también decía el destino final del viaje, es decir, las puertas del castillo del señor demonio. Claudia se sorprendió y el tipo le preguntó que nunca había oído hablar de ellos. La princesa respondió que nunca habían estado allí. El administrador dijo que no puede ir más lejos porque, a diferencia de ellos, no quiere morir. El protagonista dijo que podrían pagarle lo que necesitara si iba más lejos con ellos. El mago le preguntó si estaba bromeando porque su vida no estaba en venta. Finalmente, Damián y Claudia accedieron a que les llevara hasta las puertas del castillo. Cuando el mago terminó de escribir el contrato, era hora de irse. La chica se sorprendió mucho de que decidiera irse tan rápido. El mago respondió que el tiempo es oro y se presentó como Sibyl. Cuando el equipo se puso en marcha, Sibyl creó una bola de luz brillante y la levantó hasta que el camino quedó iluminado. La protagonista se emocionó y dijo que ahora estaba muy contenta de estar con ellos. De repente, Claudia vio a 2 niños pequeños y sintió mucha pena por ellos. Sibila se dio cuenta y le dijo a la niña que no hiciera caso, porque los niños no están acostumbrados a una luz tan brillante porque viven en la parte baja, y lo más brillante que veían eran las lagartijas resplandecientes. Si continúan por este camino, llegarán a las puertas de la región inferior. Están situadas donde acaban las sombras, así que cuando las atraviesen, volverán a brillar. El protagonista preguntó si Sibila no necesitaba despedirse de su familia antes de partir. El mago contestó que prefería no hacerlo porque aquí todo el mundo sabe que tiene una deuda enorme y, por tanto, no se sabe qué pasará con su familia cuando se corra la voz de que ha saldado sus deudas. Además, Sibyl envió una carta a su casa mientras él cobraba el cheque, pidiéndoles que huyeran lo más lejos posible. La protagonista se sorprendió mucho y quiso preguntar más a su familia, pero se detuvo de inmediato, considerándose demasiado curiosa, porque cada uno tiene sus propias circunstancias vitales. Sibyl se rió y le dijo que no necesitaba un lugar al que volver cuando tenía todo un mundo por delante dispuesto a ser su hogar. El cielo era su techo y la tierra su cama en sus tiempos de viajero. El protagonista se había sentido confuso desde que tuvo que viajar solo con Damián, y ahora el protagonista se alegraba de tener a Sibyl con ellos. Al cabo de un rato, Sibyl dijo que este era el final de la región inferior, y un momento después apareció el sol. Sibyl preguntó a dónde iban.
Alfa respondió que primero irían al bosque de Roll. El mago respondió que tardarían unos 3 días de viaje. De repente la espada saltó y dijo que por fin había visto la luz del sol. Sibila se sobresaltó y se preguntó de dónde venía esa voz. El protagonista dijo que era el espíritu guardián del baño portátil. El mago se sorprendió y dijo que sí era una espada mágica parlante de la que solo había oído hablar. El espíritu preguntó indignado cómo podía llamarla una simple espada mágica, ya que, como había dicho, era un espíritu. Sybil pidió ver la espada y dijo que no sabía casi nada de los espíritus y que se preguntaba qué tan diferente era su magia de la magia humana. De repente, la protagonista se paró y empezó a llorar. El alfa dijo que debían continuar su camino hasta que se pusiera el sol, pero en cuanto vio a su ama llorar, le preguntó qué le pasaba. Sybil sugirió que probablemente sus ojos se estaban acostumbrando a la luz después de pasar tiempo en la oscuridad, y le sugirió que cerrara los ojos durante 1 minuto. La protagonista dijo que ese no era el sentido del asunto, que ni siquiera se había dado cuenta de que existía un lugar como la región inferior. La niña preguntó si era cierto que Sybil había nacido aquí. El mago respondió que sí, y la princesa dijo que solo había pasado una noche aquí y que era un alivio ver la luz. Y sin embargo hay gente que ha tenido que pasar toda su vida en esta oscuridad. Claudia siempre había estado orgullosa de Sky Island y pensaba que era hermosa y segura e incluso perfecta. Pero resultó que no era perfecta en absoluto, porque la falla estaba justo debajo de la isla y era un lugar terrible. Sybil le dio un pañuelo a la niña y le dijo que la tierra estaba llena de lugares peores. Alfa dijo que la región inferior se había creado por necesidad y que la gente se había ofrecido voluntaria para trasladarse allí. La sombra de la isla celeste estaba aquí incluso antes de que se poblara la región. La gente que mantiene la central hidroeléctrica trabaja en el puerto y está bien pagada por su trabajo, mientras que otros eligieron esta vida para sí mismos, y ahora aquí, bastantes criminales fugados. La protagonista pensó que, en cualquier caso, no era razón para resignarse a pasar toda su vida en la oscuridad. Cuando la princesa se calmó, Sybil le ofreció continuar el viaje y le dijo que no se olvidara de devolverle el pañuelo. La princesa se disculpó y dijo que se aseguraría de lavarlo cuando llegaran a la posada y de devolvérselo. Sybil replicó que no era él quien debía devolver el pañuelo, sino Damian. El protagonista no podía asumir que el pañuelo le perteneciera y se sintió un poco avergonzado. Sybil preguntó que tal vez podrían utilizar la magia para construir un pilar gigante de luz en la región inferior o crear un lagarto gigante brillante. Claudia sugirió mover el baño portátil para que estuviera en algún lugar por encima del mar. Sybil preguntó si la princesa quería llevarse a los magos a la tumba y si la mejor solución sería olvidarse de este oscuro lugar. El mago tocó el hombro de la chica y a Damián no le gustó, y a la espada también le molestó porque el tacto de Sibila le quemaba. Sybil se disculpó y dijo que supongo que los espíritus no se llevan bien con los magos. El espíritu dijo que los magos reales no tenían esos problemas. El protagonista dijo que tal vez necesitaban más tiempo para acostumbrarse el uno al otro. De repente, la princesa se dio un golpecito en el hombro y Sybil le preguntó a la chica si estaba cansada, porque aquella espada parecía demasiado pesada para ella. Claudia contestó que estaba bien, porque practicaba todas las mañanas y por eso se estaba acostumbrando. El espíritu replicó que Claudia era demasiado débil y que no le dolería el cuerpo si amasaba sus músculos después de cada entrenamiento. Al oír esto, Sybil se ofreció a darle un masaje y le pidió que no se negara, porque llevaba toda la vida realizando duros trabajos físicos, por lo que, sin darse cuenta, se había convertido en una experta en masajes. La protagonista se negó y dijo que estaba bien. De repente, Damian le dio un balonazo a Sibila y le dijo que cómo se atrevía a ponerle las manos desnudas a su Alteza. Sibila no lo sabía, y resulta que ningún hombre debe tocar con las manos desnudas a una dama de sangre noble. El mago se disculpó por el insulto, tras lo cual Damián le ordenó que se alejara de ella.
La protagonista se volvió hacia Alfa y recordó que él le había dicho en la posada que este viaje no era un paseo de placer, y Alfa había confirmado esas palabras. Claudia le preguntó por qué, en ese caso, la estaba tratando como a una princesa. Alfa le explicó que solo quería decir que el viaje no sería fácil, no que descuidaría sus deberes, ya que su primera prioridad era su seguridad. Claudia dijo que para eso estaba Sybil. En ese momento, Sybil se sintió como la quinta rueda del carro. Alfa dijo que a Sybil no le importaba su reputación, porque ambas sabían los rumores que seguirían a una chica viajando con hombres de su edad. Cuando el viaje llegue a su fin, todos sentirán curiosidad por saber si ha mantenido su honor o no, y cuando le exijan una respuesta, será él quien se ponga de su lado y demuestre que no ha deshonrado su honor. Para ello, Alfa tendría que estar seguro de que nadie le había puesto un dedo encima. Sybil se sorprendió y dijo que parecía como si no necesitaran gastar tal cantidad de dinero en él. El espíritu confirmó las palabras del mago y dijo que era dinero tirado a la basura. Alfa dijo que debía de haber un pueblo de camino al bosque de Roll y que intentaría encontrar hierbas para aliviar su dolor muscular. Cuando los chicos llegaron a la posada, preguntaron si tenían un par de habitaciones disponibles. Alfa dijo que necesitaban comer primero, pero Claudia dijo que necesitaba bañarse enseguida. Sybil observó a la chica correr hacia el baño con cara de felicidad y decidió que definitivamente estaba contenta y se ofreció a comer mientras la esperaban. Sybil miró a Alfa y él le preguntó si tenía algo que decir. El mago preguntó cuál era la relación de Damian con la princesa y se dio cuenta de que tenían una relación bastante complicada. Alfa dijo que una vez fueron novios y preguntó qué respuesta quería oír Sybil. El mago dio unos golpecitos con el dedo en la mesa y dijo que no era mucho, ya que pensaba que como Damian y él no estaban juntos, debía probar suerte. La vida de Sybil era dura por culpa de sus deudas, y por eso siempre pensó que se dedicaría a alguien que le librara de ellas, y esa persona resultó ser una princesa rica, hermosa, dulce y amable. Sybil le preguntó si había algún requisito especial para casarse con la princesa. Damian respondió que no estaba seguro. El mago dijo que, después de todo, él era el prometido de la princesa y probablemente lo sabía. De repente, Alfa le dijo a Sybil que hiciera lo que supiera, pero le advirtió que a la princesa no le gustan los hombres pobres y tampoco soporta a los frívolos. Un día, Claudia dijo para un artículo del semanario que quería casarse con alguien en quien pudiera confiar el resto de su vida, así que Damián le deseó suerte a Sybil. El mago dijo que se sentía como si Damián le estuviera insultando. Cuando la protagonista salió de la ducha, se dio cuenta de que ahora su vida era mucho más fácil, porque su pelo estaba muy sucio y grasiento, y ahora estaba limpio y suave, y ni siquiera pensó que alguna vez se alegraría tanto de darse un baño caliente. Claudia llamó a la habitación de Damián para darle el pañuelo, y el espíritu le permitió entrar. Cuando la princesa entró en la habitación, vio a Sibila que estaba sin camisa, y entonces la niña salió corriendo rápidamente de la habitación. La protagonista pidió disculpas al mago por haber creído al espíritu y haber entrado en un momento tan inoportuno. Sybil respondió que todo estaba bien, porque el espíritu estaba examinando su herida. La protagonista preguntó al mago si se encontraba bien. El espíritu preguntó si Claudia podía coger la mano de Sibila un momento. Claudia preguntó por qué necesitaban cogerse de la mano. El espíritu contestó que su aspecto precoz tenía mala pinta y pensó que podría curarla. La protagonista se preocupó y dijo que el mago debería haberle dicho que le dolía. Sybil le contestó que había usado magia y por eso no le dolía nada. La chica dijo que aún no estaba curada y preguntó si podía mirar la herida. Sibila respondió que no era una visión agradable para la princesa, pero le mostró su herida. La protagonista se sobresaltó y dijo que le había parecido ver su hueso y preguntó si estaba bien dejar la herida así. Sybil dijo que había utilizado un hechizo para evitar la infección durante un tiempo. Alfa preguntó a la maga cómo había podido ocurrir. Sybil dijo que había tomado agua prestada de una fuente donde habitaba un espíritu,
pero que había cometido un error y había sido castigado. El espíritu preguntó por qué el mago lo había hecho en primer lugar. Sibila le contestó que el espíritu era famoso por su capacidad de hacer que la piel se alisara, y él supuso que el agua de su fuente podía hacer lo mismo, y pensó que podría vender el agua y ganar mucho dinero. El alfa y el espíritu le miraron con desprecio, y el mago replicó que incluso esa mirada le dolía. El protagonista preguntó si debía ver a un médico. Sibila contestó que podía curar la mayoría de las heridas con magia, pero como esta herida se la había infligido el espíritu, no podía hacer nada, y no tenía dinero para un médico. El espíritu dijo que tal vez saltaban chispas de su herida cada vez que Sibyl le tocaba. El espíritu también sugirió que lo más probable era que la herida hubiera sido causada por un espíritu joven de bajo nivel, y que esos tipos siempre le daban importancia. Claudia preguntó al espíritu si había algo que pudiera hacer para ayudar al mago. El espíritu contestó que como Sibyl no podía tocarlo directamente, podría curarlo a través de Claudia. Es decir, Claudia tocaría la espada, y Sibyl a su vez tomaría la mano de Claudia. El protagonista lo entendió, pero después de todo, ningún hombre debería tocar una espada de sangre noble con sus propias manos. Sibyl dijo que no quería avergonzar a la princesa y por eso le pidió algo de dinero para pagar a los médicos, y cuando tuviera efectivo se lo devolvería todo. Pero Claudia accedió a ayudar a Khan a través del tacto. Sibyl le preguntó si estaba segura. La princesa respondió que cuidar de otras personas es uno de los deberes de una noble dama, y además, ¿a quién le importan los guantes cuando se trata de una cuestión de vida o muerte? Claudia le tendió la mano a Sibyl. Al cabo de un rato, el espíritu dijo que funcionaba y empezó a curar pronto. La protagonista se alegró y dijo que el espíritu no era tan inútil y le dijo que siguiera así. De repente el espíritu dijo que ya no podía curar más la herida y que eso era todo por hoy. Claudia le preguntó por qué no podía curarla del todo. El espíritu respondió que no es fácil curar heridas que un espíritu ha infligido, aunque sea un espíritu de bajo nivel. Y después de todo, otros espíritus no podrían hacer tal cosa en absoluto, y además él no puede usar el poder en todo su potencial. Sibyl agradeció que el espíritu hubiera hecho lo que podía, porque el mago empezaba a preocuparse de que se le pudrieran las entrañas. El protagonista preguntó al espíritu si no había nada más que pudiera hacer para ayudarle. El espíritu respondió que eso era todo lo que podía hacer por ahora y que lo haría todas las noches a partir de ahora. En ese momento, Claudia se dio cuenta de que tendría que ir de la mano con ese chico todas las noches, y eso la avergonzó. Sibyl preguntó a la chica si le ayudaría mañana. Claudia le contestó que le cogería de la mano durante el tiempo que tardara en recuperarse del todo. Por la mañana la protagonista no durmió bien y el espíritu le dijo que debería haberse acostado antes, y supo que eso era el final cuando tuvo una charla nocturna con Sibyl por alegría. Claudia incluso se había peleado con el posadero la noche anterior. La princesa le dijo al espíritu que él también parecía haberlo pasado bien anoche y le dijo que no se desquitara con ella. Claudia fue a entrenar con Alfa y él dijo que a partir de hoy añadiría 10 minutos a la sesión de entrenamiento por cada vez que ella dejara caer su espada. Cuando empezó el entrenamiento, Alfa dijo que estaría ocupado y que intentaría explicarle lo que debían tener en cuenta cuando se encontraran con los gigantes en el bosque de Roll. En primer lugar, los gigantes odian las grandes reuniones de gente, e incluso Damián siempre iba 2 veces a por las semillas del árbol del mundo. Claudia estaba muy tensa y no podía concentrarse en sus palabras. Alfa continuó diciendo que la razón por la que no les gustaban las multitudes era porque tenían miedo de pisar accidentalmente a alguien. La protagonista pensó que si hubiera sabido que iba a sudar tanto, se habría bañado esta mañana. Pero según las normas del hotel, todos los huéspedes solo pueden bañarse una vez al día. Alfa dijo que por esa razón debían conseguir algunos instrumentos musicales antes de ir al bosque de Roll ya.
En ese momento, Claudia dejó caer la espada y Spirit le gritó que dejara de dejarla caer. Alpha dijo que, como había dicho, añadiría otros 10 minutos a su entrenamiento. Claudia pensó para sí misma que no importaba qué tan duro fuera el entrenamiento porque no quería que él la regañara. Alpha vio lo sudorosa que estaba la chica y le secó el sudor con su pañuelo, y luego continuó diciendo que la razón por la que necesitaban instrumentos musicales era para crear ruido, para que los gigantes se dieran cuenta de su presencia y no los pisaran. Cuanto más ruidoso fuera el instrumento, mejor. Por ejemplo, un tambor. El bosque de Rola también es conocido como el jardín de los gigantes del bosque, porque los gigantes cuidan de todo lo que crece en el bosque. El árbol del mundo es su tesoro más preciado. Dependiendo del corazón de quien lo plantó, el árbol puede crecer alto, recto, torcido y enfermizo. Por eso los gigantes los cuidan tan meticulosamente. Por lo que Claudia sabía, proteger el árbol del mundo que sostiene la isla del cielo es uno de los deberes más importantes de un gran maestro. Probablemente por eso se nombra a gente como él para este cargo. El último gran maestro Medarf también era un hombre notoriamente testarudo. En este momento, Sybil estaba golpeando ruidosamente su plato y Claudia estaba molesta por ello. En un momento dado le ordenó que dejara de hacerlo y le dijo que por qué golpeaba tan fuerte su plato si ni siquiera estaban aún en el bosque. Sybil le contestó que solo le traían recuerdos de su infancia, porque hacía mucho tiempo, cuando aún era un niño, había conocido a un grupo de músicos ambulantes. Tocaban el tambor, golpeaban el platillo, cantaban y bailaban. Alpha supuso que Sybil probablemente vivía en el sur, porque los músicos ambulantes solían encontrarse en la parte meridional del país. Sybil comentó que Alpha estaba bien informada. Claudia le preguntó si se había trasladado del sur a la región baja. El mago respondió que era una historia bastante larga. En ese momento, Alpha se dirigió a Claudia y le dijo que había algo que debía saber antes de que entraran en el bosque, y le entregó una bolsa. Y en la bolsa había sal. Cuando los gigantes del bosque oyen el ruido, se dan cuenta rápidamente de que ha entrado gente en el bosque. Y el problema es que no son los únicos que se han dado cuenta. Se trata de duendes de la tierra que vendrán corriendo cuando los oigan.